Hola con todos, bienvenido a tu canal Willis. Hoy te presento una hora de datos curiosos. Antes de empezar te invito a que te suscribas a este canal y explora la descripción de este video. El cangrejo de los cocoteros, Virgus latro, también conocido como cangrejo ladrón, es el artrópodo terrestre más grande del mundo. Puede llegar a medir hasta 1 metro de largo y pesar hasta 4 kilogramos. Este cangrejo tiene una fuerza impresionante en sus pinzas, capaces de romper cocos, de ahí su nombre. Aunque es terrestre, el cangrejo de los cocoteros desciende de antepasados marinos y regresa al mar solo para reproducirse. Es un excelente trepador y se ha adaptado para vivir en islas tropicales, donde su tamaño y fuerza lo convierten en uno de los depredadores más formidables de su entorno. La isla de Navidad, ubicada en el Océano Índico, es famosa por la migración anual de millones de cangrejos rojos. Cada año, estos cangrejos emergen de la selva y se dirigen en masa hacia el océano para reproducirse, cubriendo carreteras, playas y cualquier superficie que encuentren en su camino. La migración es tan masiva que las autoridades locales cierran carreteras y desvían el tráfico para permitir que los cangrejos lleguen al mar de manera segura. Este fenómeno es uno de los espectáculos de la naturaleza más impresionantes y ha convertido a la isla de Navidad en un destino popular para los turistas y los amantes de la naturaleza. La piel de gallina, o piloerección, es una respuesta involuntaria que ocurre cuando los pequeños músculos en la base de los folículos pilosos se contraen, levantando los pelos. Este reflejo es un vestigio evolutivo de nuestros antepasados, que tenían mucho más vello corporal. Para ellos, la piloerección servía para mantener el calor atrapado cerca de la piel al levantar el pelo, creando una capa de aire aislante. También podía hacer que los animales parecieran más grandes ante los depredadores cuando estaban asustados. En los humanos modernos, aunque la piel de gallina ha perdido gran parte de su función original, sigue siendo una respuesta a emociones intensas, como el miedo o el asombro. La bahía de Fundy, situada entre Canadá y los Estados Unidos, es famosa por tener las mareas más altas del mundo, que pueden alcanzar hasta 16 metros. Estas mareas extremas causan un fenómeno fascinante: islas que aparecen y desaparecen según el ciclo de las mareas. Cuando la marea está baja, se pueden explorar islas y formaciones rocosas que quedan al descubierto, pero cuando la marea sube, estas mismas islas quedan completamente sumergidas bajo el agua. Este fenómeno convierte a la bahía de Fundy en un lugar único para los turistas y un desafío para los navegantes. Los camellos son famosos por su capacidad de sobrevivir durante largos periodos de tiempo sin agua. Esto es posible gracias a varias adaptaciones biológicas, como la capacidad de perder hasta el 25% de su peso corporal en agua sin sufrir efectos adversos, y la habilidad de rehidratarse rápidamente, bebiendo hasta 40 litros de agua en una sola sesión. Además, sus células sanguíneas son ovaladas, lo que les permite seguir fluyendo incluso cuando la sangre se espesa debido a la deshidratación. Los camellos también pueden cerrar sus fosas nasales para evitar la pérdida de agua a través de la respiración, lo que los convierte en verdaderos maestros de la supervivencia en el desierto. El río Tinto, en España, es conocido por sus aguas rojas y altamente ácidas, con un pH que puede llegar a 2, similar al del jugo de limón. Este ambiente extremo es el resultado de la minería de metales pesados en la región, que ha liberado grandes cantidades de hierro y otros minerales en el agua. A pesar de sus condiciones inhóspitas, el río Tinto alberga formas de vida extremófilas, como bacterias y arqueas que se alimentan de minerales y sobreviven en ambientes ácidos. Este río es de gran interés para los astrobiólogos, ya que podría ofrecer pistas sobre cómo podría existir la vida en Marte. El Castillo de Loarre, en España, es una fortaleza medieval ubicada en lo alto de una montaña en la provincia de Huesca. Este castillo, que data del siglo XI,
Es conocido como el castillo en el cielo debido a su impresionante ubicación y su apariencia majestuosa, como si flotara sobre las nubes en los días de niebla. Loarre es uno de los castillos románicos mejor conservados de Europa y ha sido escenario de varias películas históricas. Su historia y arquitectura hacen de este lugar un destino fascinante para los amantes de la historia y la fantasía. La isla de Aogashima, en Japón, es una isla volcánica única en su tipo, ya que es una caldera dentro de otra caldera. Esta isla remota, ubicada en el mar de Filipinas, es el hogar de alrededor de 200 personas que viven dentro de la caldera más grande, rodeados por el impresionante paisaje volcánico. Aogashima es conocida por su belleza natural y su entorno aislado, lo que la convierte en un destino fascinante para los aventureros. Aunque el volcán sigue siendo activo, la isla ofrece una experiencia única de vida en un lugar donde la naturaleza es tanto hermosa como potencialmente peligrosa. Las tortugas gigantes de las Islas Galápagos son famosas no solo por su tamaño, sino también por un comportamiento peculiar: llorar. En realidad, estas tortugas no están tristes. Lo que ocurre es que sus cuerpos excretan el exceso de sal a través de glándulas ubicadas cerca de sus ojos, lo que les da la apariencia de estar llorando. Esta adaptación es esencial para su supervivencia en un entorno donde la única fuente de agua es el agua de mar. Las tortugas gigantes pueden vivir más de 100 años, y su lenta y tranquila existencia es uno de los muchos encantos de las Galápagos. El pueblo de Zhongdong, en la provincia de Guizhou, China, es uno de los últimos lugares en el mundo donde la gente vive en una cueva. Esta cueva gigante alberga a unas 100 personas, quienes han adaptado el interior con viviendas, una escuela e incluso un área para el ganado. A pesar de que el gobierno ha intentado reubicar a los residentes, muchos prefieren quedarse en su hogar natural, donde han vivido durante generaciones. Zhongdong es un ejemplo fascinante de cómo los seres humanos pueden adaptarse a vivir en entornos extremos y únicos. El lago Viti, un lago volcánico ubicado en la caldera del volcán Krafla en Islandia, es conocido por su tendencia a desaparecer y reaparecer. Durante periodos de actividad volcánica, el lago puede evaporarse debido al calor extremo, solo para llenarse nuevamente cuando las condiciones se enfrían. El agua del lago es de un color azul brillante, y el área circundante está llena de fuentes termales y fumarolas, lo que crea un paisaje surrealista. Este fenómeno hace del lago Viti un destino intrigante para geólogos y turistas interesados en la actividad volcánica. El monte Vesubio, famoso por la erupción que destruyó las ciudades romanas de Pompeya y Herculano en el año 79 después de Cristo, es uno de los volcanes más peligrosos del mundo, aunque actualmente está en estado latente. Este volcán ha tenido múltiples erupciones a lo largo de la historia, y aunque ha estado en calma desde 1944, sigue siendo monitoreado de cerca por los vulcanólogos debido a la densa población que vive en sus alrededores. El monte Vesubio es un recordatorio de cómo los volcanes pueden parecer tranquilos durante siglos antes de liberar su poder destructivo. El puente natural Xianren, en la provincia de Guizhou, China, es considerado el puente natural más largo del mundo, con una longitud de 400 metros. Este impresionante arco de piedra caliza fue esculpido por el río Buliu durante millones de años. El puente se alza a 120 metros sobre el río y es un lugar sagrado para los lugareños, quienes lo consideran una maravilla de la naturaleza. Debido a su ubicación remota y difícil acceso, el puente Xianren sigue siendo poco conocido fuera de China, pero su belleza y magnitud lo convierten en una joya geológica. Las estrellas de mar no tienen cerebro ni sangre. En lugar de sangre, utilizan agua de mar bombeada por su sistema vascular acuático para distribuir nutrientes por todo su cuerpo. Además, pueden regenerar sus brazos perdidos. Si un brazo se corta, una nueva estrella de mar puede crecer a partir de ese brazo, siempre y cuando parte del disco central esté presente.
Este increíble proceso de regeneración es clave para su supervivencia. La peste negra, que devastó Europa en el siglo XIV, mató a aproximadamente un tercio de la población europea en solo 5 años. Esta pandemia fue causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas que infestaban a las ratas. La rápida propagación y alta mortalidad de la peste llevaron a cambios significativos en la estructura social y económica de Europa, y tuvo un impacto duradero en la historia europea. El foie gras, un manjar francés hecho de hígado de pato o ganso, es uno de los alimentos más controvertidos del mundo. Su producción implica alimentar a los animales con grandes cantidades de grano para engordar sus hígados, un proceso conocido como gavage. Aunque es un símbolo de la alta gastronomía, ha sido prohibido en varios países y ciudades debido a preocupaciones sobre el bienestar animal. El origami, el arte japonés de plegar papel, se remonta al siglo XVII, pero no fue hasta el siglo XX que se convirtió en una forma de arte reconocida mundialmente. Lo curioso es que una simple grulla de papel se ha convertido en un símbolo de paz y esperanza en Japón. Según la leyenda, si alguien dobla 1000 grullas de papel, se le concederá un deseo, una tradición popularizada por la historia de Sadako Sasaki. El corsé, una prenda utilizada durante siglos para moldear la figura femenina, fue una pieza clave en la moda europea desde el Renacimiento hasta principios del siglo XX. Lo curioso es que, aunque muchos creen que los corsés eran extremadamente incómodos y peligrosos, la mayoría de las mujeres los usaban a diario sin problemas. En la actualidad, los corsés han experimentado un resurgimiento en la moda, aunque en formas menos restrictivas. La cadena de cafetería Starbucks comenzó en 1971 como una única tienda en Seattle, que vendía granos de café tostados. Lo curioso es que, en sus primeros años, Starbucks no vendía café preparado, solo los granos. Fue en la década de 1980 cuando Howard Schultz, después de un viaje a Italia, introdujo el concepto de servir café expreso en la tienda, lo que impulsó a Starbucks a convertirse en la gigantesca cadena global que es hoy. El kimono, la prenda tradicional japonesa, se ha utilizado durante más de 1000 años. Lo curioso es que la palabra kimono significa simplemente cosa para llevar, pero con el tiempo se ha asociado con elaboradas y simbólicas prendas de vestir. Los colores, patrones y detalles de un kimono pueden indicar la edad, el estatus social y la ocasión para la que se lleva. Hoy en día, sigue siendo un símbolo de la cultura japonesa. El primer billete de $1 estadounidense se emitió en 1862, durante la Guerra Civil. Es que este billete no mostraba a George Washington, sino a Salmon P. Chase, el entonces secretario del Tesoro. Washington apareció por primera vez en el billete de $1 en 1869, y desde entonces, su retrato ha sido un símbolo constante de la moneda estadounidense, representando estabilidad y confianza en el sistema financiero. La empresa Walt Disney fue fundada en 1923 por Walt y Roy Disney como un pequeño estudio de animación. Lo curioso es que su primer personaje, Oswald el conejo afortunado, fue perdido en una disputa legal. Este revés llevó a la creación de Mickey Mouse en 1928, quien se convirtió en un éxito instantáneo y en el emblema de la compañía. Hoy, Disney es una de las mayores compañías de entretenimiento del mundo. La película Jurassic Park, 1993, dirigida por Steven Spielberg, revolucionó los efectos especiales en el cine al combinar animatronics y CGI para dar vida a los dinosaurios. Lo curioso es que, para las escenas del T-Rex, se construyó un modelo animatrónico a escala real de 6 metros de altura. Además, los rugidos del T-Rex se crearon mezclando sonidos de diferentes animales, incluidos elefantes, tigres y cocodrilos,
para lograr un efecto aterrador y realista. El tartán, un patrón de tela a cuadros, es un símbolo de la cultura escocesa. Es que cada clan escocés tiene su propio diseño de tartán, lo que permite identificar a los miembros de diferentes familias. Durante siglos, el uso del tartán estuvo prohibido en Escocia después de la rebelión jacobita de 1745. Sin embargo, la prohibición fue levantada en 1782. Y hoy el tartán es un símbolo orgulloso de la identidad escocesa. La civilización inca construyó una vasta red de caminos, conocida como el Cuapac Ñan, que se extendía por más de 40.000 kilómetros a través de los Andes. A pesar de no tener vehículos con ruedas ni animales de carga pesados, estos caminos conectaban toda la región andina, desde Colombia hasta Chile. Los incas utilizaban llamas para transportar bienes, chasquis, mensajeros, para llevar mensajes a lo largo de estas rutas. El planeta Venus gira en dirección opuesta a la mayoría de los planetas del Sistema Solar, un fenómeno conocido como rotación retrógrada. Debido a esta rotación lenta y en sentido contrario, un día en Venus dura más que un año venusiano, lo que significa que el planeta completa una vuelta completa alrededor del Sol más rápido de lo que rota sobre su propio eje. Venus es un misterio fascinante para los astrónomos. El logo de Nike, conocido como el esboos, fue diseñado en 1971 por Caroline Davidson, una estudiante de diseño gráfico, por solo $35. Aunque inicialmente no impresionó a los fundadores de Nike, el logotipo se convirtió en uno de los más reconocibles del mundo. En 1983, como muestra de gratitud, Nike le otorgó a Davidson un anillo de diamantes con el logotipo y un paquete de acciones de la empresa. El sushi, uno de los platos más reconocidos de Japón, tiene sus orígenes en una técnica de conservación del pescado en el sudeste asiático. En lugar de consumirlo fresco, el pescado se fermentaba en arroz avinagrado durante meses. Con el tiempo, este proceso evolucionó en Japón, y en el siglo XIX, se comenzó a servir el pescado crudo sobre arroz avinagrado, dando origen al sushi tal como lo conocemos hoy. El piano tiene 88 teclas, pero su precursor, el clavicordio, tenía solo 60. Este instrumento de cuerdas percutidas fue inventado en Italia en el siglo XVIII, y su rango de notas más amplio permitió una mayor expresión musical. Desde entonces, el piano ha evolucionado y se ha convertido en uno de los instrumentos más versátiles y populares, utilizado en una amplia variedad de géneros musicales, desde la música clásica hasta el jazz y el pop. La minifalda, un símbolo de la moda de los años 60, fue popularizada por la diseñadora británica Mary Quant. Inspirada en la juventud y la revolución cultural de la época, Quant diseñó la minifalda para representar la libertad y el empoderamiento de las mujeres. La prenda, que a menudo se usaba con botas altas y colores vivos, rápidamente se convirtió en un ícono de la moda y sigue siendo popular en la actualidad. El primer iPhone, lanzado en 2007, revolucionó la industria de la tecnología al combinar un teléfono, un iPod y un navegador de Internet en un solo dispositivo. Este invento cambió la forma en que interactuamos con la tecnología y estableció un nuevo estándar para los teléfonos inteligentes. Desde entonces, el iPhone ha pasado por numerosas actualizaciones y ha vendido más de 1.000 millones de unidades, consolidando a Apple como líder en la innovación tecnológica. La cadena McDonald's, fundada en 1940 por Richard y Maurice McDonald en San Bernardino, California, comenzó como un pequeño restaurante de hamburguesas. Con la introducción del Speed Service System, McDonald's revolucionó la industria de la comida rápida. Ray Kroc, quien se unió a la compañía en 1954, transformó McDonald's en un gigante global con más de 38.000 restaurantes en más de 100 países,
sirviendo a millones de clientes cada día. La tortuga de Jonathan, el animal terrestre más viejo del mundo. Jonathan, una tortuga gigante de las Seychelles, es actualmente el animal terrestre más viejo del mundo, con más de 190 años. Nació en 1832 y ha vivido en la isla de Santa Elena desde la década de 1880. Jonathan ha sido testigo de enormes cambios en el mundo, desde la invención de la bombilla hasta la era de Internet. A pesar de su avanzada edad, sigue siendo saludable, aunque ha perdido la vista y el olfato. El veneno del ornitorrinco. Aunque el ornitorrinco parece inofensivo, los machos poseen un espolón en las patas traseras que puede liberar un veneno potente. Este veneno no es letal para los humanos, pero puede causar dolor intenso e hinchazón que puede durar semanas. Curiosamente, el veneno se utiliza principalmente durante la temporada de apareamiento, posiblemente como un medio para competir por las hembras. Este es un ejemplo de cómo la naturaleza puede sorprendernos con criaturas aparentemente inofensivas. El viaje más largo de un pájaro. El charrán ártico realiza la migración más larga de cualquier ave, viajando hasta 70.000 kilómetros al año. Este pequeño pájaro migra desde sus áreas de reproducción en el Ártico hasta la Antártida y viceversa, experimentando 2 veranos al año. Este increíble viaje le permite disfrutar de más horas de luz solar que cualquier otro ser en la Tierra. Su resistencia y navegación precisa lo convierten en un verdadero campeón de la migración. Las cataratas que arden. En el Parque Estatal de Letchworth, en Nueva York, hay una cascada conocida como Eternal Flame Falls. Detrás de la cascada, hay una pequeña cueva de la que emana gas natural. Este gas puede encenderse, creando una llama que parece arder eternamente bajo el agua. Aunque el agua puede apagar la llama ocasionalmente, los visitantes suelen reavivarla, manteniendo vivo este fenómeno natural que combina fuego y agua en un espectáculo fascinante. El perro que fue alcalde. En el pequeño pueblo de Idyllwild, California, un perro llamado Max fue elegido alcalde en 2012. Max, un Golden Retriever, ganó las elecciones municipales y se convirtió en una celebridad local. Aunque su papel era en gran parte ceremonial, Max asistía a eventos comunitarios y se convertía en una fuente de alegría para los residentes. El éxito de Max como alcalde demuestra el amor de la comunidad por sus mascotas y su sentido del humor al elegir un líder tan inusual. Los picos de los tucanes y la termorregulación. El pico del tucán, aunque parece ser una desventaja por su tamaño, tiene una función crucial en la termorregulación. Los tucanes pueden controlar el flujo sanguíneo a su pico para liberar calor, actuando como un radiador natural. Este mecanismo les permite mantener su temperatura corporal bajo control, especialmente en los climas cálidos de las selvas tropicales donde viven. El chocolate y su impacto en los perros. El chocolate es tóxico para los perros porque contiene teobromina, un compuesto que los humanos pueden metabolizar fácilmente, pero que los perros procesan mucho más lentamente. Incluso una pequeña cantidad de chocolate puede causar problemas graves en los perros, incluyendo vómitos, diarrea, temblores y, en casos severos, la muerte. Es importante mantener el chocolate fuera del alcance de las mascotas para evitar una emergencia veterinaria. Las abejas detectan explosivos. Las abejas tienen un sentido del olfato extremadamente agudo y han sido entrenadas para detectar explosivos. Se les enseña a asociar el olor de los explosivos con una recompensa de azúcar, y cuando encuentran ese olor, extienden su probóscide como señal. Esta capacidad ha sido utilizada en entornos de seguridad, donde las abejas pueden detectar explosivos más rápido y con mayor precisión que algunos equipos electrónicos. El efecto de la gravedad en las montañas. La gravedad no es uniforme en todo el planeta. Por ejemplo, en la bahía de Hudson, Canadá,
La gravedad es ligeramente menor debido a la presencia de una gran capa de hielo que ha dejado una depresión en la corteza terrestre. Este fenómeno, conocido como la anomalía gravitatoria de Hudson, muestra cómo factores geológicos y de masa pueden influir en la fuerza de gravedad en diferentes partes del mundo. El olor a lluvia. El olor característico que se percibe cuando llueve, especialmente después de un periodo seco, se llama petricor. Este aroma es producido por un aceite liberado por las plantas durante los periodos secos, que se absorbe en el suelo y las rocas. Cuando llueve, el agua libera este aceite junto con una sustancia química llamada geosmina, que es producida por bacterias en el suelo. La combinación de ambos crea ese aroma tan fresco y distintivo. El primer detector de mentiras, el polígrafo, también conocido como detector de mentiras, fue inventado en 1921 por John Augustus Larsen, un estudiante de medicina estadounidense. Sin embargo, uno de los primeros intentos de detectar mentiras data de la antigua China, donde se creía que una persona culpable tenía la boca seca al mentir. Los sospechosos tenían que masticar arroz seco y luego escupirlo. Si el arroz se pegaba a la boca, se consideraba una señal de culpa. El origen del símbolo de la paz. El símbolo de la paz, diseñado por el artista británico Gerald Oldham en 1958, fue creado originalmente para la campaña por el desarme nuclear en el Reino Unido. El diseño combina las letras N y D del alfabeto semáforo, que se usan en la comunicación visual por banderas. Desde entonces, el símbolo ha sido adoptado universalmente como un emblema de la paz y la no violencia. El sombrero de Napoleón. Napoleón Bonaparte es famoso por su característico sombrero bicorne, que solía usar en lugar de la tradicional gorra de estilo militar de la época. Se dice que Napoleón prefería llevar el sombrero de lado para que lo reconocieran fácilmente en el campo de batalla. De los muchos sombreros que usó, solo unos pocos han sobrevivido, y cada uno se ha convertido en una valiosa pieza de colección. El hombre del pijama de rayas. Durante la Revolución Francesa, un hombre llamado Joseph Guillotin propuso la guillotina como un método más humano de ejecución. Sin embargo, a pesar de su asociación con este aparato, Guillotin no lo inventó. Su objetivo era crear un sistema de ejecución más igualitario que no discriminara entre clases sociales. Paradójicamente, Guillotin murió de causas naturales, no bajo la cuchilla que lleva su nombre. La primera bandera blanca. El uso de la bandera blanca para señalar rendición tiene sus raíces en la antigua Roma. Los romanos utilizaban un palo con lana blanca atada en la punta para mostrar que se rendían. Con el tiempo, esta práctica evolucionó hasta convertirse en el símbolo internacionalmente reconocido de paz y rendición que conocemos hoy. El primer espía humano. El emperador romano Trajano tenía un mensajero llamado Apollodorus que era considerado uno de los primeros espías humanos. Trajano confiaba tanto en Apollodorus que le enviaba en misiones secretas para recopilar información vital sobre sus enemigos. Apollodorus era conocido por su habilidad para obtener información sin ser descubierto, sentando las bases para las futuras operaciones de espionaje. El barco que navegó por el desierto. En 1978, un barco apareció en el desierto de Sonora, México, lo que desconcertó a los lugareños. Se trataba de un barco pesquero que había sido arrastrado hasta allí por una tormenta y las inundaciones. El barco, conocido como el Barco del Desierto, se convirtió en una atracción turística temporal antes de que fuera desmantelado. Este curioso evento es un recordatorio de cómo la naturaleza puede llevar lo inesperado a lugares insólitos. El gran filón de oro perdido. En 1869, dos mineros en Australia descubrieron la pepita de oro más grande jamás encontrada, conocida como Welcome Stranger. Pesaba 72 kilogramos y fue descubierta en Victoria.
Lo increíble es que, a pesar de la exhaustiva búsqueda, aún se cree que existe un enorme filón de oro debajo del sitio del descubrimiento original, lo que ha alimentado leyendas y motivado búsquedas continuas en la región por más de un siglo. El árbol del pan. El árbol del pan, Artocarpus altilis, produce un fruto grande y con textura de pan, que ha sido un alimento básico en las islas del Pacífico durante miles de años. El fruto puede ser cocido, frito o tostado, y su sabor y textura son similares al pan recién horneado. El árbol es extremadamente productivo, proporcionando hasta 200 frutas al año, y se ha utilizado como una fuente sostenible de alimento en muchas culturas polinesias. El café más potente del mundo. El café de Atwich, producido en Nueva York, es conocido como el café más fuerte del mundo. Contiene aproximadamente 200% más cafeína que un café normal, con cerca de 728 miligramos por taza de 12 onzas, comparado con los 150 miligramos de una taza estándar. Este café se elabora con una mezcla específica de granos de robusta y arábica, seleccionados por su alto contenido de cafeína, y está dirigido a quienes buscan un impulso energético extremo. El material más resistente del mundo. El grafeno, descubierto en 2004, es el material más resistente conocido por la humanidad. Es una lámina de carbono de un solo átomo de espesor, pero es 200 veces más fuerte que el acero y casi transparente. A pesar de su resistencia, el grafeno es extremadamente flexible y conductor de electricidad, lo que lo hace prometedor para futuras aplicaciones en tecnología, desde pantallas táctiles plegables hasta baterías ultrarrápidas. La hormiga que puede explotar. La hormiga Camponotus saundersii, también conocida como la hormiga kamikaze, tiene una defensa única. Puede hacer explotar su cuerpo para proteger a su colonia. Cuando se enfrenta a un depredador, esta hormiga libera un líquido tóxico desde sus glándulas mandibulares, lo que provoca su muerte instantánea, pero también mata o repele al atacante. Este sacrificio extremo es un ejemplo del altruismo en el reino animal, donde la supervivencia de la colonia es prioritaria. El árbol que sobrevive al fuego. El pino ponderosa es una especie de árbol que no solo sobrevive a los incendios forestales, sino que en realidad se beneficia de ellos. Su corteza gruesa y escamosa protege su núcleo interno del calor, y los incendios ayudan a despejar el suelo de maleza y competidores, lo que permite que sus semillas germinen más fácilmente. Además, el fuego estimula la liberación de semillas de los conos del pino, asegurando la regeneración del bosque. El eclipse que detuvo una guerra. En el año 585 a.C., un eclipse solar total ocurrió durante una batalla entre los medos y los lidios en la actual Turquía. La oscuridad repentina en medio del día fue vista como una señal divina, lo que llevó a ambas partes a detener la batalla y negociar una paz inmediata. Este evento fue predicho por el filósofo griego Tales de Mileto, y es uno de los primeros casos documentados en los que un evento astronómico influyó en el curso de la historia. La isla que se mueve. La isla Jindo, en Corea del Sur, es famosa por un fenómeno natural conocido como el Milagro de Moisés. 2 veces al año, la marea baja lo suficiente como para revelar un camino de tierra de 2.800 kilómetros de largo y 40 metros de ancho que conecta la isla de Jindo con la isla vecina de Modo. Este camino, que dura aproximadamente 1 hora antes de ser cubierto por el mar nuevamente, atrae a miles de visitantes cada año. El día que la luna se vio roja. El 27 de julio de 2018, ocurrió el eclipse lunar más largo del siglo XXI, conocido como luna de sangre. Durante este evento, la luna estuvo completamente cubierta por la sombra de la Tierra durante 1 hora y 43 minutos, adquiriendo un color rojo intenso debido a la dispersión de la luz solar a través de la atmósfera terrestre. Este fenómeno fue visible en gran parte del mundo y atrajo la atención de millones de personas que contemplaron el espectacular espectáculo celestial. El lugar más caliente de la Tierra. El Valle de la Muerte,
en California, es el lugar más caliente de la Tierra, donde se registró la temperatura más alta de 56,7 grados en julio de 1913. Este desierto es conocido por sus condiciones extremas, con temperaturas diurnas abrasadoras y noches sorprendentemente frías. A pesar de las duras condiciones, el Valle de la Muerte alberga una sorprendente variedad de vida, incluidos cactus, coyotes y pequeños roedores que han adaptado su comportamiento para sobrevivir. El metal que no existe en la naturaleza. El plutonio es un elemento químico altamente radiactivo que no existe naturalmente en la Tierra. Fue descubierto en 1940 por un equipo liderado por Glenn T. Seaborg mientras experimentaban con uranio. El plutonio es creado artificialmente en reactores nucleares y es un componente clave en las armas nucleares y en algunas fuentes de energía espacial. Su descubrimiento revolucionó la energía nuclear y cambió el curso de la historia mundial en el siglo XX. El piano de cristal. El piano de cristal, inventado en el siglo XVIII por el músico irlandés Richard Bockridge, es un instrumento musical único hecho completamente de cristal. También conocido como armónica de cristal, consiste en una serie de tazones de cristal afinados que giran sobre un eje. Al frotar los bordes de los tazones con los dedos mojados, se produce un sonido etéreo y resonante. Este instrumento se popularizó en Europa, y compositores como Mozart escribieron música para él. La ciudad construida sobre canales. Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, es conocida por sus numerosos canales, pero lo que muchos no saben es que la ciudad está construida sobre estacas de madera. Debido al suelo pantanoso, los edificios de Ámsterdam se construyen sobre miles de estacas que se clavan en la tierra hasta alcanzar la capa de arena firme debajo. La red de canales y estacas ha permitido que Ámsterdam prospere durante siglos a pesar de sus desafíos geográficos. El metal que flota en el agua. El litio, el metal más ligero de todos, es tan ligero que puede flotar en el agua. Es un metal alcalino con una densidad tan baja que es aproximadamente la mitad de la densidad del agua. Aunque es altamente reactivo, especialmente en contacto con agua, lo que produce hidrógeno inflamable, el litio es esencial en muchas tecnologías modernas, como las baterías de iones de litio que alimentan teléfonos móviles y automóviles eléctricos. El árbol del dinero. El árbol Pachira aquatica, comúnmente conocido como árbol del dinero, es originario de América Central y del Sur y es considerado un símbolo de buena suerte y prosperidad en muchas culturas. Se cree que tener uno de estos árboles en casa o en el lugar de trabajo atrae la riqueza y la buena fortuna. Además de su simbolismo, el árbol del dinero es fácil de cuidar y es una planta de interior popular por sus hojas brillantes y su tronco entrelazado. La ciudad que se desvaneció. Port Royal, una ciudad pirata en Jamaica, fue en su apogeo una de las ciudades más ricas y pecaminosas del mundo. Sin embargo, en 1692, un terremoto y un tsunami sumergieron 2/3 de la ciudad bajo el mar en minutos, llevándose consigo a miles de habitantes. Hoy en día, las ruinas de Port Royal se encuentran bajo el agua, conservadas como una cápsula del tiempo que ofrece un vistazo a la vida en el Caribe del siglo XVII. La ciudad que flota. Venecia, Italia, es famosa por estar construida sobre una serie de islas en una laguna. Lo que pocos saben es que la ciudad flota gracias a miles de pilares de madera que fueron clavados en el suelo fangoso durante su construcción. Estos pilares, sumergidos en agua, no se pudren debido a la falta de oxígeno, lo que ha permitido que Venecia se mantenga estable durante siglos, a pesar de estar sobre un terreno tan desafiante. El arco iris más largo de la historia duró casi 9 horas. El arco iris más largo registrado ocurrió en Taiwán el 30 de noviembre de 2017, y duró 8 horas y 58 minutos. Generalmente, los arco iris duran menos de 1 hora, pero las condiciones perfectas, como la presencia constante de lluvia ligera y un ángulo solar adecuado, permitieron que este arco iris permaneciera visible por casi todo un día.
Fue un espectáculo único que dejó a científicos y observadores fascinados. La ciudad de los muertos en Rusia, en la región de Siberia, Rusia, existe una antigua necrópolis conocida como la ciudad de los muertos, donde se encuentran tumbas y mausoleos en estructuras de madera decoradas con intrincados grabados. Esta necrópolis, que data de hace más de 1000 años, es un testimonio de las prácticas funerarias y las creencias espirituales de las culturas antiguas de la región. La estatua más alta del mundo es casi el doble de la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Unidad en India es la más alta del mundo, con una altura de 182 metros. Esta colosal figura representa a Sardar Vallabhai Patel, un líder clave en la independencia india. Inaugurada en 2018, supera con creces a la Estatua de la Libertad, que mide 93 metros incluyendo su pedestal. Su construcción costó $430 millones y ha atraído a millones de turistas desde su apertura. El avión supersónico que rompió récords de velocidad. El Concorde. El Concorde fue un avión de pasajeros supersónico que volaba a una velocidad 2 veces superior a la del sonido, alcanzando los 2180 km por hora. En 1996, realizó un vuelo récord entre Nueva York y Londres en tan solo 2 horas y 52 minutos. A pesar de su capacidad para reducir drásticamente los tiempos de vuelo, el Concorde dejó de operar en 2003 debido a problemas financieros y de seguridad, pero sigue siendo un icono de la aviación. La ciudad de las puertas en España. En la ciudad de Ávila, España, se encuentra una impresionante serie de murallas medievales con 88 torres y 9 puertas de entrada. Estas murallas, que rodean el casco antiguo, están perfectamente conservadas y ofrecen una visión fascinante de la arquitectura defensiva medieval, así como de la historia y la cultura de la región. Las espinacas no te dan más fuerza, pero sí mucho hierro. El mito de que las espinacas te dan superfuerza, popularizado por Popeye, se originó por un error tipográfico en el siglo XIX que indicaba que las espinacas contenían 10 veces más hierro de lo que realmente tienen. Aunque no son tan ricas en hierro como se creía, siguen siendo una excelente fuente de este mineral, que es esencial para la producción de hemoglobina en la sangre. La isla de los pájaros en Grecia. La isla de Delos, cerca de Mykonos, Grecia, es conocida como la isla de los pájaros debido a su rica avifauna. Esta isla arqueológica, que fue un importante centro religioso y comercial en la antigüedad, ahora alberga una gran variedad de aves migratorias y locales, convirtiéndola en un lugar interesante tanto para los entusiastas de la historia como para los observadores de aves. En Japón, las sandías cuadradas son una realidad. En Japón, los agricultores han aprendido a cultivar sandías con forma cuadrada. Lo hacen colocando las frutas en moldes de vidrio mientras crecen, lo que da lugar a esta forma peculiar. Aunque estas sandías cuadradas son más fáciles de almacenar en el refrigerador, su principal objetivo es ser un artículo decorativo de lujo, ya que suelen venderse a precios bastante elevados. El gran árbol de plumas en Brasil. En la región de Amazonas, Brasil, existe un árbol conocido como el gran árbol de plumas, cuyas hojas tienen una apariencia que recuerda a plumas. Este árbol único es un importante componente del ecosistema de la selva tropical y proporciona refugio y alimento a diversas especies de aves y animales. Su nombre coloquial se debe a la forma y textura distintiva de sus hojas. El ajedrez fue considerado ilegal en Francia durante siglos. En el siglo XIII, el rey Luis IX de Francia prohibió el ajedrez, creyendo que era una distracción perjudicial y fomentaba el juego de apuestas entre sus súbditos. Aunque el ajedrez seguía jugándose en secreto, no fue hasta siglos más tarde que la prohibición se levantó oficialmente. Hoy en día, Francia es uno de los países con más aficionados al ajedrez en el mundo. Los cuervos pueden resolver problemas complejos. Los cuervos son increíblemente inteligentes y han demostrado ser capaces de resolver problemas complejos que incluso desafían a algunos humanos.
En experimentos, se ha visto que pueden usar herramientas de manera innovadora, como introducir piedras en un tubo para elevar el nivel del agua y así alcanzar una recompensa. Su capacidad para planificar y adaptarse los convierte en una de las aves más inteligentes del planeta. El río de la vida en Ecuador. El río Yasuní, en la región amazónica de Ecuador, es conocido como el río de la vida por su increíble biodiversidad. Este río atraviesa una de las zonas de mayor riqueza biológica del planeta, albergando numerosas especies de peces, aves y mamíferos. El Yasuní es crucial para la investigación sobre la vida silvestre y la conservación de los ecosistemas tropicales. La música afecta el sabor de la comida. Estudios han demostrado que el tipo de música que escuchas mientras comes puede afectar la percepción de los sabores. Los tonos graves intensifican los sabores amargos, mientras que los tonos agudos resaltan los sabores dulces. Este fenómeno está siendo explorado por chefs y científicos del comportamiento, para crear experiencias gastronómicas inmersivas. El río de las estrellas en Tailandia. En la provincia de Nakhon Ratchasima, Tailandia, se puede observar el fenómeno conocido como el río de las estrellas, donde ciertas especies de plancton bioluminiscente crean un efecto de brillo en el agua durante la noche. Este espectáculo natural convierte el río en una cinta de luz brillante, similar a un cielo estrellado, y atrae a turistas y científicos por igual. Las cebollas son campeonas en la química de lágrimas. Las cebollas contienen una enzima llamada factor lacrimógeno que se libera al cortarlas. Esta sustancia volátil es tan efectiva que, al llegar a los ojos, los irrita, lo que provoca que las glándulas lagrimales se activen y produzcan lágrimas. Lo curioso es que esta defensa química evolucionó para proteger a la cebolla de los depredadores, pero no logró evitar que los humanos la cocinemos. El Cañón del Silencio en Brasil. En la región del Mato Grosso, Brasil, el Cañón del Silencio es un lugar donde el eco es particularmente notable debido a las características acústicas únicas de las paredes del cañón. Las formaciones rocosas crean un efecto de resonancia que permite a los sonidos ser escuchados con gran claridad, proporcionando una experiencia auditiva inusual en medio del paisaje natural. Los tiburones no tienen huesos, solo cartílago. A diferencia de la mayoría de los vertebrados, los tiburones no tienen un esqueleto óseo. En su lugar, sus cuerpos están formados por cartílago, el mismo tejido que encontramos en nuestras orejas y nariz. Este cartílago es más flexible y ligero que el hueso, lo que permite que los tiburones sean nadadores rápidos y ágiles. Esto les da una ventaja sobre sus presas en los océanos, donde pueden moverse con gran velocidad y precisión. Las plantas pueden escuchar sonidos. Investigaciones recientes han demostrado que las plantas pueden responder a sonidos. En un experimento, los científicos expusieron plantas a las vibraciones causadas por el sonido del agua corriente, y las raíces crecieron hacia la fuente de sonido, incluso cuando no había agua visible. Esto sugiere que las plantas tienen una forma de oír vibraciones y adaptarse a su entorno de maneras que todavía estamos empezando a comprender. El Cañón de los Ecos en Australia. En el Parque Nacional Carigini, Australia, el Cañón de los Ecos es conocido por sus excepcionales propiedades acústicas. Las paredes del cañón crean un efecto de eco natural que permite a los sonidos viajar grandes distancias, proporcionando una experiencia auditiva única para los visitantes que exploran este paisaje impresionante. Las papas fritas se inventaron por accidente tras una pelea con un cliente. Las papas fritas tal como las conocemos hoy fueron inventadas por accidente en 1853. El chef George Crumb, en Nueva York, preparaba papas fritas para un cliente exigente que se quejaba de que sus papas estaban demasiado gruesas. Crumb, enojado, cortó las papas extremadamente finas, las frió hasta que estuvieron crujientes y las sirvió como una broma. Para su sorpresa, al cliente le encantaron, y así nacieron las papas fritas. El hogar de Petra, la ciudad perdida.
Jordania es el hogar de Petra, una de las 7 maravillas del mundo moderno. Esta antigua ciudad, esculpida en piedra arenisca rosada, fue una importante parada comercial para las caravanas que cruzaban el desierto. Redescubierta en 1812, Petra es famosa por su espectacular arquitectura tallada directamente en los acantilados y por su enigmático pasado, que sigue cautivando a arqueólogos y turistas por igual. Un país sin ejército. Es uno de los pocos países en el mundo que no tiene un ejército permanente. Aunque históricamente Luxemburgo contaba con fuerzas armadas, en la actualidad confía en alianzas internacionales, como su pertenencia a la OTAN, para su defensa. Este pequeño pero próspero país es también uno de los centros financieros más importantes del mundo, y su economía depende en gran medida del sector bancario y financiero. El país de las cometas. Las cometas han sido parte integral de la cultura afgana durante siglos. Los niños y adultos afganos disfrutan de un deporte tradicional llamado Gudiparam-Beizi, que consiste en hacer volar cometas y participar en competencias donde los jugadores intentan derribar las cometas rivales usando cuerdas afiladas. Aunque en el pasado hubo prohibiciones, las cometas siguen siendo un símbolo de libertad y alegría en el país. El país sin litoral con una poderosa marina. Paraguay, a pesar de ser un país sin salida al mar, tiene una de las fuerzas navales más grandes y poderosas en comparación con otros países sin litoral. Esto se debe a su acceso al río Paraguay y al río Paraná, 2 importantes rutas comerciales. Estos ríos permiten que el país mantenga una fuerza naval significativa y garantizan el comercio fluvial, crucial para su economía, especialmente en la exportación de productos agrícolas. El país más grande de África. Argelia es el país más grande del continente africano y el 10º más grande del mundo, con una superficie de más de 2.380.000 de kilómetros cuadrados. A pesar de su vasta extensión, la mayor parte de su territorio está cubierta por el desierto del Sáhara. La parte habitable del país está concentrada en el norte, donde se encuentran ciudades importantes como Argel y Orán. El país de los peinados tradicionales. En Angola, especialmente entre las tribus del sur, las mujeres lucen intrincados peinados que son considerados símbolos de belleza y estatus social. Estos peinados pueden llevar días para completarse y están adornados con conchas, piedras y trenzas detalladas. Cada estilo tiene un significado cultural, que puede estar relacionado con la edad, el estado civil o incluso la riqueza. El país con 365 playas. Este pequeño país caribeño, formado por 2 islas principales, es famoso por tener una playa para cada día del año, o eso dicen los lugareños. Con 365 playas de arena blanca y aguas cristalinas, el país Antigua y Barbuda es un destino turístico por excelencia, donde el turismo de sol y playa es el principal motor económico. La capital mundial del polo. Argentina es reconocida como la capital mundial del polo, un deporte que combina velocidad, estrategia y habilidad ecuestre. Los jugadores argentinos, como Adolfo Cambiaso, están considerados entre los mejores del mundo, y el país cuenta con algunas de las canchas más prestigiosas. La pasión por el polo en Argentina es comparable a la devoción que el país tiene por el fútbol. El primer país cristiano del mundo. Armenia fue el primer país del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial en el año 301 después de Cristo. La Iglesia Apostólica Armenia, una de las iglesias cristianas más antiguas, sigue siendo una parte fundamental de la identidad cultural y nacional del país. Monasterios históricos como Gegard y Tateb siguen siendo centros de fe y turismo. El país de la eterna primavera. Guatemala es conocido como el país de la eterna primavera, debido a su clima templado durante todo el año. La ciudad de Antigua Guatemala, una de sus principales atracciones turísticas, es famosa por su arquitectura colonial bien preservada y por estar rodeada de 3 volcanes, lo que le confiere una belleza natural única. Además,
Guatemala es el lugar de origen de la civilización maya, que dejó imponentes ruinas como las de Tikal, patrimonio de la humanidad. Los camellos salvajes más grandes del mundo. Australia alberga la mayor población de camellos salvajes del mundo, con más de 1 millón de ejemplares en su vasto desierto. Estos camellos fueron introducidos en el siglo XIX para ayudar con el transporte y la construcción en las zonas áridas, pero una vez que los vehículos motorizados reemplazaron a los camellos, muchos fueron liberados en la naturaleza, donde prosperaron. El lugar donde se originó la perla natural más fina. Bahrein tiene una larga historia de comercio de perlas, y en la antigüedad, sus aguas eran famosas por producir las perlas más finas del mundo. La pesca de perlas fue una de las principales actividades económicas del país antes de la explotación de petróleo, y hoy en día, aunque la industria ha disminuido, sigue siendo un símbolo importante del patrimonio cultural de Bahrein. El lugar de nacimiento del ron. Barbados es considerado el lugar de nacimiento del ron, el cual ha sido producido en la isla desde el siglo XVII. El ron de Barbados es famoso en todo el mundo por su calidad, y algunas de las marcas más antiguas, como Mount Gay Ram, siguen produciendo esta bebida con métodos tradicionales. El ron no solo es una bebida popular, sino que también está profundamente entrelazado con la historia y la cultura de la isla. Hogar de la montaña más alta del mundo. Nepal es conocido por ser el hogar del monte Everest, la montaña más alta del mundo, con una altura de 8.848 metros. Cada año, millas de aventureros viajan a Nepal con la esperanza de alcanzar la cima de este coloso, pero la escalada es extremadamente peligrosa debido a las duras condiciones climáticas y la altitud. Sin embargo, además del Everest, Nepal cuenta con 8 de las 14 montañas más altas del planeta, lo que lo convierte en un destino imperdible para los amantes del alpinismo. El canal que conecta dos océanos. El Canal de Panamá es una de las mayores obras de ingeniería del mundo y conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Inaugurado en 1914, permite que los barcos crucen entre ambos océanos sin tener que rodear Sudamérica. Se estima que más de 14.000 barcos transitan anualmente por el canal, lo que lo convierte en un pilar fundamental del comercio internacional. La ampliación del canal en 2016 permitió que barcos más grandes, conocidos como Neopanamax, pudieran cruzar. La prohibición de los chicles. En Singapur, está prohibido vender chicles desde 1992. Como parte de un esfuerzo por mantener la ciudad limpia y ordenada. Esta ley fue implementada porque las autoridades estaban preocupadas por la cantidad de chicles pegados en los espacios públicos, especialmente en los trenes y aceras. Aunque las leyes de Singapur pueden parecer estrictas para algunos, el país es conocido por ser uno de los más limpios y organizados del mundo, con una alta calidad de vida. El país con más energía renovable per cápita. Paraguay es el país que más energía renovable genera per cápita en el mundo, y gran parte de su electricidad proviene de la represa de Itaipú, una de las mayores centrales hidroeléctricas del planeta. Lo más sorprendente es que Paraguay produce tanta electricidad que exporta la mayor parte a sus países vecinos, como Brasil y Argentina. Este pequeño país sudamericano es un líder mundial en sostenibilidad energética gracias a su apuesta por la energía hidroeléctrica. Más ovejas que personas. Australia tiene una población de aproximadamente 26 millones de personas, pero su población de ovejas supera los 70 millones. La producción de lana y carne de cordero son dos de las principales industrias de exportación del país. Este hecho ha convertido a Australia en uno de los mayores exportadores de lana del mundo, especialmente de lana merina, famosa por su suavidad y calidad. En algunas zonas rurales, las ovejas son tan comunes que superan en número a los humanos. La isla más grande del mundo. Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, es la isla más grande del mundo. Aunque más del 80% de su superficie está cubierta por hielo,
Groenlandia tiene una pequeña población que vive principalmente en la costa, donde el clima es más habitable. Con un área de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, esta inmensa isla sigue siendo un lugar remoto y salvaje, hogar de una rica fauna ártica como osos polares, morsas y ballenas.